Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. En esta mañana estamos llevando a ustedes el contenido de la Biblia a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a principiar nuestros estudios con unas dos definiciones para entrar a nuestro estudio bajo el Evangelio nos confronta con la ley, bajo el título El Evangelio nos confronta con la ley. Confrontar, la primera definición nos dice primeramente, es poner una cosa o persona frente a otra para compararlas u oponerlas entre sí. Y en segundo lugar es mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil u obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo a sus exigencias. Así que al ponernos nuestro Señor Jesucristo frente a la ley, nos muestra la exigencia de esta, pero también nos asigna un deber. En segunda definición es abrogar, y aunque ya la miramos en clases anteriores, hago mención de ella recordándola. En primer lugar, abrogar es la abolición, revocación y anulación de una ley, un código, un reglamento o un precepto. En segundo lugar es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Y esto nos vino nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos que Él no vino a abrogar la ley. Así que podemos decir que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, juntamente con su autor, nuestro Señor Jesucristo, nos llevan ante la ley, nos hace ver sus exigencias o las exigencias de la ley y nos pide que demos más de lo que la ley exige, pero sin dejar de ayudarnos. Él nos dice en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De esto también Jesucristo hizo mención en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con el propósito de ayudarnos a cumplir las exigencias de la ley y aún más de lo que la ley nos pide. Así que el Evangelio, al confrontarnos con la ley, Jesús y la ley, sabemos, y ya lo hemos mirado anteriormente, que nos dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ese es nuestro propósito, nuestro deseo es que entremos al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de estos estudios, que nos esforcemos por entrar al reino de los cielos. Pero recuerden, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Note cómo nuestro Señor Jesucristo nos instruye. Así que Jesús nos trae a memoria el mandamiento. Y aquí en la Biblia, como usted podrá mirarlo y quizás lo habrá escuchado, encontramos los mandamientos. Se dice que dentro de la Escritura hay aproximadamente unos 613 mandamientos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17, y en Deuteronomios 5, del 1 al 21, encontramos estos mandamientos, o mejor dicho, un resumen de estos mandamientos, de estos 613 mandamientos, resumidos en 10, que son conocidos mundialmente, los 10 mandamientos
de los cuales se nos menciona la Escritura. Así que, teniendo en cuenta este resumen, los primeros mandamientos nos demandan una responsabilidad de nosotros hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios. Los primeros 4 o 5 mandamientos. De ahí, en su segunda porción, nos demandan la responsabilidad hacia nuestros progenitores, es decir, hacia nuestros padres, amarlos, respetarlos, y también hacia nuestro prójimo, los siguientes mandamientos, sin hacer acepción de raza, color o etnia, es decir, a cualquier persona tenemos una responsabilidad para con ellos, y esto es, nos dice en el Nuevo Testamento, amarles y respetarles, perdonarles y vivir en armonía unos con otros. Ahora, Jesús recuerda el mandamiento y también nos dice la meta al quebrantar. Y vamos a entrar a nuestro estudio en Mateo capítulo 5, 21 en adelante, que es lo que estaremos mirando acerca del Evangelio y acerca de estos mandamientos que Jesús mencionó para instruir a su pueblo, a los suyos, a sus siervos. Mateo 5, 21 nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y esto lo encontramos en uno de los mandamientos que hemos mirado o que conocemos en el libro de Éxodo capítulo 20. Dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, Jesús nos pone frente al mandamiento, pero note cómo Él nos hace ver que cualquiera que se enoje con su hermano ya será culpable de juicio. Dice Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, note qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestras palabras nos condenan. La manera en que hablamos y nos referimos hacia nuestro prójimo puede trastornar nuestra vida y mandarnos al infierno. Ahora, Jesús trae a memoria este mandamiento y al decirle fatuo o necio son expresiones similares o sinónimos, y como resultado de la palabra fatuo encontramos definición que es una persona falta de razón o de entendimiento, como decirle tonto, necio, delirante, etc. Y en algunas otras expresiones más ofensivas que las hay, y estas son usadas según la nación en que uno se encuentre. Cada nación tiene su palabra despectiva para personas que actúan de esta manera, como dice la Escritura. Sin embargo, nosotros no podemos asignárselas, decírselas, expresárselas. ¿Por qué razón? La Escritura nos hace saber en Lucas 6:37: no juzguéis y no seréis juzgados. De la manera en que usted califica a una persona, pudiera ser que sea para su propio juicio, y esto delante de Dios. Tengamos esto en mente: cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. También nos dice: no condenéis y no seréis condenados. ¿Sí? Nosotros podemos, y en ocasiones somos buenos para condenar a los demás, sin darnos cuenta que al condenarlos nos estamos condenando. Si estas expresiones se nos asignan a nosotros, debemos de estar aptos para perdonar. Nos dice la Escritura: perdonad y seréis perdonados. Y eso también nos hace ver la Escritura en otra porción, nuestro Señor Jesucristo diciendo: si no perdonan a los hombres vuestras ofensas,
tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, si no perdonamos a aquel que nos ofende, Dios tampoco nos perdonará el más pequeño pecado que nosotros hayamos cometido. Y esto nos llevará al juicio o al infierno. El apóstol Pablo nos amonesta de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y nos hace saber que nuestro prójimo es quien esté alrededor nuestro, lejos o cerca, porque somos miembros los unos de los otros. Y es que nuestro Señor Jesucristo, de todos los que creen en Él y a todos los que Él enseñe, ha formado un solo cuerpo para su alabanza, para su gloria, al cual lo llama Él iglesia. Y Él nos ha unido entre sí para llevarnos a la gloria con el Padre, o a su gloria con el Padre. Nos dice el apóstol, por sigue diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Tenemos permiso de enojarnos, pero no para expresar ofensas a nuestro prójimo. Hay que refrenarnos y también hay que aprender a perdonarnos antes de que el día termine. Perdonad y seréis perdonados, nos dice el Señor. Así que, enseñanza de Jesús hacia o ante el mandamiento. Ahora, nos dice en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, no la ofrezcas delante de Dios. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entre tanto que vivimos, hay que estar en acuerdo con nuestro prójimo, con aquel que le caímos mal en alguna ocasión. Hay que ponernos de acuerdo con él. Dice la Escritura: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y cuando está hablando acerca de la cárcel, me imagino, según otras porciones de la Escritura, que son prisiones de oscuridad, también conocidas como porciones o parte en el infierno. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo hace mención al respecto. Ahora, dice ahí: no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si alguno, puedo decirles, tiene la esperanza de ser sacado del infierno o del purgatorio, como se nos enseña en algunas partes, le recuerdo la imposibilidad de salir de ahí, según está escrito dentro de la Escritura. ¿Okay? Porque podrán enseñanzas de hombres decir algo diferente y forjarnos una esperanza falsa. Sin embargo, lo que puedo decirles es que estas enseñanzas falsas han sido introducidas para sacar provecho personal de aquel que las introduce o de aquel que las proporciona o enseña. ¿Okay? Y con esto le hacen un favor al diablo de enviarle más almas al infierno, introduciendo el engaño al ser humano. Pero todo esto porque ignoran el contenido de la Biblia. ¿Okay? Es imposible salir de ahí. Nos dice en Salmo 49, verso 7: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de la vida del ser humano fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y esto, en tanto que está en vida el ser humano, tiene la oportunidad de acudir al arrepentimiento y de encontrar el perdón divino
para ser justificado delante de Dios antes del día del juicio. Porque en el día del juicio no habrá abogado si usted no lo tomó entre tanto que estaba en la tierra o durante su peregrinar en la tierra. Es necesario que hoy contemos con un abogado. Cristo es nuestro abogado, nos dice la Escritura. A Él hay que aceptarlo hoy. Ahora, el no tener conocimiento de la Escritura, nos lleva a la cautividad. En Isaías 5:13 nos hace mención: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y esto vemos que son las consecuencias de aquellos que caen en el infierno. Ya hemos visto en otras clases como aquel que cayó en el infierno pedía que Lázaro tan siquiera mojara la punta de su dedo en agua para que le refrescara, pues estaba ardiendo en aquella llama. Y a causa de ignorar las Escrituras, vivimos en disoluciones, de fiesta en fiesta, de embriaguez en embriaguez, sabiendo que estos nos conducen al desacuerdo o al pleito. Por esto dice la Escritura en Isaías 5:14: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y en el que él se regocijaba, o en las cosas en las cuales se regocijaba, también serán lanzadas al infierno. Es necesario que escapemos de ese lugar. Cristo Jesús hizo mención de ello en muchísimas ocasiones. El infierno existe, aunque muchos lo nieguen, y lo hemos mirado a través de las Escrituras. Espero que el Espíritu Santo les testifique de ello para que se den cuenta que es una realidad. Acerca del mandamiento, Jesús nos dice, y acerca del adulterio hace mención, porque esto también es otro de los mandamientos. Mateo 5:27. Recordemos que Jesús nos está confrontando con la ley, o el Evangelio nos está confrontando con la ley. Y veamos las exigencias del mandamiento. Mateo 5:27 nos dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Pero veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, al mencionarlo, nos hace saber lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que veamos en qué situación nos encontramos y examinémonos para que podamos recapacitar y poner un alto a nuestras pasiones desordenadas. En Malaquías 2:13 nos dice lo siguiente: vea que el adulterio o la lujuria de nuestros ojos nos impide acercarnos a Dios, y Dios no mirará nuestra ofrenda, Dios no escuchará nuestra oración teniendo ojos de lascivia, ojos de adulterio. Malaquías 2:13 dice: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Recuerde, Dios conoce nuestros corazones, y nada hay oculto en nosotros que no salga a la luz delante de Él. Él nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Nos lo hace saber la Escritura. Así que por eso es que Dios atestigua entre nosotros y la mujer de nuestra juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Y esto lo podemos mirar en la creación. La primera pareja, Adán y Eva, hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos pues, este es el consejo para nosotros, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, en esto nosotros podemos darnos cuenta que Dios no está de acuerdo con el adulterio. Y podemos darnos cuenta que el adulterio nos llevará al infierno. Ahora, notemos las consecuencias del adulterio sin el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en el ser humano, sin duda la Escritura no o lo condenará. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y el adulterio impide la entrada al reino de los cielos. Nos dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nos da una lista: no erréis, ni los fornicarios, aquel que se junta con su pareja sin casarse, no heredará el reino de Dios. Ni los idólatras, aquel que busca a Dios de una manera o a través de las imágenes, a través de los ídolos, aquel no heredará el reino de Dios. Y dice, con respecto al texto que estamos mirando ahora, ni los adúlteros. Así que el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, y de igual manera el varón que lo hace también comete adulterio. No entrarán al reino de Dios si no hay arrepentimiento en ellos. Esto nos lo dice la Escritura. Note también, ni los afeminados, homosexuales, no heredarán el reino de los cielos. Ni los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo. Ahora, en estas cosas pudimos ser participantes muchos de nosotros, o en la mayor parte, la mayoría del ser humano. De alguno de estos acciones formamos parte. Pero el apóstol nos da una esperanza, y por eso el subtítulo de esto es las consecuencias del adulterio sin el arrepentimiento. Y a pesar de que en cualquiera de estas cosas que nos menciona el apóstol Pablo participamos, nos dice lo siguiente: y esto erais algunos, o en esto vivimos algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note, al acudir al arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos lava, nos lleva a la santificación, es decir, a apartarnos de hacer estas cosas o a seguirlas practicando, de seguirlas practicando, nos impide seguirlas practicando. Y al hacerlo voluntariamente, también nos justifica por su nombre. Así que, y el Espíritu de Dios nos va enseñando día con día qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Por eso es necesario recibirlo en nuestro corazón. Y al recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, esto es lo que acontece. Llegamos a ser nuevas criaturas para Dios, nuevas personas. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no nos estorbarán para entrar al reino de los cielos. He aquí, todas son hechas nuevas, porque una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos decidido a vivir de una manera nueva, agradable, delante de Él.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos da esta oportunidad. Dios nos da esta oportunidad para que seamos nuevas criaturas acudiendo al arrepentimiento. Y este es el propósito de las buenas nuevas, para que no seamos condenados. Ahora, la enseñanza de Jesús sobre la infidelidad y su consecuencia. Note, acerca del adulterio, acerca de la lujuria de nuestros ojos. Mateo 5:29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y note cuánto énfasis nuestro Señor Jesucristo pone acerca del infierno. Un lugar en el cual no habrá descanso. Un lugar en el cual, dice la Escritura, será tormento constante y eternamente, permanente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que podemos darnos cuenta que, como dice la Escritura, o ya lo mencionamos anteriormente, por lo cual ensanchó su interior el Seol, el infierno, por cuanto el pueblo ignoró el mandamiento de Dios o las demandas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el libro de Romanos: mas sabemos que el juicio de Dios, Romanos 2:2, que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Y es verdad. Y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Nuestro Dios es benigno y es rico y grande en misericordia, en paciencia y en longanimidad. Y esa paciencia nos impulsa a acudir al arrepentimiento. Esa benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Nos dice en otra porción la Escritura que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero a veces abusamos de esa misericordia y Dios traerá juicio sobre la tierra. Así que en esta misma porción de Romanos 2:5 nos invita a reflexionar. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso le acontecerá. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, ¿qué es lo que nos enseña Jesús al respecto? ¿Qué es lo que estamos mirando? La enseñanza de Jesús sobre el precepto o sobre los mandamientos. Mateo 5:43 también nos dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo encontramos en los mandamientos de Dios. Pero el Señor nos hace ver lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí una manera sabia de vivir. Nos está enseñando el Señor la manera que agrada a Dios. Amad a vuestros enemigos, tened compasión por ellos y orad al Señor
para que también restaure sus corazones y sean impulsados a la misericordia. Y aquellos que hablan mal de nosotros y nos ultrajan con sus palabras, bendecirlos y rogar a Dios que tenga misericordia de ellos. Sepa usted que la Escritura nos dice que de toda palabra ociosa o mal expresada que hablemos a nuestro prójimo, daremos cuenta en aquel día. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace mención que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Así que hay que considerar el proverbio que se nos dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios. Ahí está esta cita como un consejo para nuestro diario vivir. El Señor nos da este consejo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así que el pueblo creyente, el pueblo cristiano, tiene que hacer la diferencia y dar más de lo que las exigencias de la Escritura o de los mandamientos demandan. Así que les invito a esta reflexión a través de la Escritura, o a reflexionar a través de la Escritura, que lo que el Señor está demandando de su pueblo es ser perfectos. Dice la Escritura: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor da esta amonestación, nos da esta enseñanza, y cada uno de nosotros puede acudir al perdón. Cada uno de nosotros puede tomar una decisión y considere: la decisión que usted tome será agradable delante de Dios conforme a lo que hemos mirado el día de hoy. El Señor les bendiga ricamente a cada uno. Espero que este mensaje llegue a sus corazones y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.